Si Dios existe, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay niños que sufren, personas inocentes que mueren, guerras en el mundo y todas esas cosas? Salamu alaikum, un saludo de paz. Soy Karami, para aquellos que no me conozcáis. Este es otro episodio de mi serie Ateísmo no tan racional, donde muestro que muchos de los argumentos que están ampliamente extendidos en el discurso ateo, especialmente del nuevo ateísmo, no son necesariamente racionales o contienen errores de razonamiento. ¿Cómo hago esto? Diseccionando el argumento y mostrando dónde está el error o la falacia lógica. Y hablando de diseccionar argumentos y detectar falacias lógicas, te recomiendo que vayas debajo de la descripción de este vídeo y hagas el test de pensamiento crítico para averiguar si tu mente es ágil, si tienes esa capacidad de detectar argumentos incorrectos, y después de terminar el test tendrás acceso a una clase de pensamiento crítico en el Corán. Muy bien, habiendo dicho esto, uno de los principales argumentos que se utiliza en el ateísmo para probar que Dios, o al menos ese Dios bueno, misericordioso, todopoderoso que nos representa en las principales religiones del mundo, no puede existir, es el siguiente. Si Dios fuera bueno, evitaría el sufrimiento que existe en el mundo. Lógicamente, ¿no? Si yo soy bueno, voy a intentar hacer que las personas no sufran. Si las personas sufren y Dios es bueno, entonces no es todopoderoso. Significa que quiere pero no puede ayudarles. Y si es todopoderoso, podría cambiar ese sufrimiento, pero no lo cambia, entonces es que no es bueno. En otras palabras, no puede haber un Dios que sea bueno y a la vez sea todopoderoso, y luego existe el sufrimiento tal y como existe. Sin embargo, este argumento lo que hace es eliminar otras posibles opciones, ¿vale? Este es uno de los problemas que estoy mencionando mucho en estos vídeos, es la simplificación. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que tú tengas la capacidad de evitar un mal y seas bueno. No te gustaría que las demás personas sufrieran, pero aún así decides no evitar ese mal por alguna razón. Una razón cuyo objetivo final es bueno o es positivo. Y por dar un ejemplo de manual, yo mismo, y a vosotros seguro que os pasará, a mis hijos en ocasiones les veo que se enfrentan a una situación de sufrimiento y la permito, no la elimino. Por ejemplo, les permito que pasen por una situación de frustración sin lanzarme a ayudarles. ¿Por qué? Porque deben desarrollar la tolerancia a la frustración y además de eso, de esta manera crecen como personas. La razón por la que yo permito este sufrimiento es muy sencilla. Tengo más datos que ellos. Ellos me dirían a mí, ¿por qué nos estás permitiendo pasar por esta situación si ves que estamos sufriendo y somos tus hijos? Yo tengo datos que vosotros no tenéis. Y yo sé que este sufrimiento encierra algo posterior. Dicho de otra manera, la objeción que puedan plantearme mis hijos acerca de por qué estoy permitiendo que pasen por esa situación de frustración es basada en ignorancia, ¿vale? Y ese es uno de los problemas con este argumento. Es un argumento basado en ignorancia. Como a mí me faltan datos o yo no tengo datos para entender una cosa, esa cosa necesariamente no tiene sentido. Islámicamente hablando, y esta es la razón por la que en la teología islámica nunca ha existido un problema llamado el problema del mal, Dios es al-alim, es decir, tiene todos los datos, tiene conocimiento de todos los datos. Y luego es al-hakim, tiene conocimiento de qué combinación y colocación es la más apropiada para los objetivos finales. Ahora quiero que reflexionéis acerca de una cosa. Los seres humanos vivimos encerrados en la Tierra y durante el 99,999% de nuestra historia hemos tenido una serie de sensaciones que posiblemente en algunos casos eran falsas, ¿no? La idea de que todos los astros giran alrededor de la Tierra. Es decir, teníamos una visión no del todo correcta, ¿no? Podríamos decir así, acerca del universo. Por tanto, nuestra percepción es limitada en nuestro punto del espacio, que es la Tierra. Esencialmente lo mismo se aplica al tiempo, no solo al espacio. Es decir, nosotros no podemos ver ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. E incluso de cada una de estas cosas, pasado, presente y futuro, no vemos todos los datos. Yo no veo todo lo que está ocurriendo en el presente, ni el vínculo entre todas las causas y efectos. Dicho de otra manera, yo no puedo valorar realmente si en objetivos finales algo está bien o está mal, o algo tiene un hikmah, tiene un objetivo bueno detrás, o no lo tiene, si tiene sentido o no tiene sentido, si hay patrones o si hay un guión detrás de lo que está ocurriendo. Todos esos datos me faltan. Si ni siquiera entiendo como ser humano, hasta hace 2 días, por ejemplo, cómo es nuestro sistema solar, que es uno de entre billones en el universo, fijaos lo osado que es para el ser humano decir si las ocurrencias tienen un sentido o no tienen un sentido. Como mucho puedes decir que tiene sentido para ti o no tiene sentido para ti desde tu perspectiva. De igual manera que hay un arriba y un abajo desde tu perspectiva, o un antes y un después desde tu perspectiva. Pero si tú estuvieras fuera del tiempo y el espacio, el arriba y el abajo tuyo deja de tener sentido. El antes y el después deja de tener sentido. Nos guste o no, lo que llamamos bueno o malo también deja de tener sentido, porque muchas de estas cosas
son desde tu perspectiva. Dicho de otra manera, los seres humanos tenemos un 0,000000001% de la información acerca de cómo funciona el universo. Si esa era nuestra ignorancia acerca de nuestro propio planeta y nuestro sistema solar, ¿cuál es nuestra ignorancia acerca de la totalidad del tiempo y el espacio? Porque cuando tú juzgas que las diferentes ocurrencias pueden tener un objetivo final o no, estás en cierto modo diciendo yo trasciendo el tiempo y el espacio y he llegado a la conclusión y a la valoración de que no puede haber ninguna sabiduría ni objetivo positivo detrás de esto. Y aquí es cuando mucha gente te dice, pero entonces tengo que tener fe ciega en que Dios hace las cosas con una sabiduría o las permite con una sabiduría. No tienes que tener fe ciega en nada. En el Islam lo que tienes que tener es una confianza racional. ¿Tú por qué confías en que hay una sabiduría detrás de las cosas? Porque te lo dice Dios en el Corán. Pero ¿cómo sé que el Corán realmente es la palabra de Dios? De aquel que controla todo y conoce la totalidad del tiempo y el espacio. ¿Cómo lo sé? Ahí entra el papel de los signos del Corán, del milagro del Corán. Y por eso en muchos de estos vídeos hago hincapié en que al final lo que te demuestra que Dios existe es el milagro del Corán. Y, en consecuencia, esto es lo que soluciona otros de los grandes problemas. Lo que te demuestra, y no estoy hablando de fe, sino de demostración, lo que te demuestra que detrás de las cosas que ocurren hay una sabiduría es que el Corán te lo dice, ¿vale? Y si el Corán es un milagro demostrable, automáticamente aceptar que detrás de las cosas que ocurren hay una sabiduría es la única opción racional. Es todo lo contrario a la fe ciega. O en otras palabras, después de haber sido expuesto a los signos del Corán y al milagro del Corán, de manera constatable, la única opción racional que te queda es aceptar, es decir, tener tawakkul, delegar en manos del Creador. Él sabe lo que hace, hay un hikmah detrás de las cosas. No es una cuestión de fe ciega, es una cuestión de que esto es lo que Él ha dicho y está demostrado que este Corán es de Él. Y por eso ante eventos traumáticos o elecciones difíciles, Dios dice en el Corán, «Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum», quizás hay algo que te desagrade y sea un bien para ti y viceversa. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Dios tiene el conocimiento, Dios tiene los datos de los trillones de galaxias, de todas las causas y efectos, de todos los átomos, de todas las partículas subatómicas, de todas las ocurrencias del pasado, presente, futuro, de todos los puntos y coordenadas en las que puedas estar en este universo o los posibles otros universos. Tú no tienes esos datos. No estás en potestad simplemente de valorar si algo puede tener un hikmah o no lo tiene. Puedes decir que desde tu perspectiva se sufre, se pasa bien o se pasa mal. Como arriba, abajo, izquierda, derecha, son cosas relativas a ti. Y el Corán ocasionalmente abre la ventana, digamos, al mundo invisible, ¿no? Y en cierto modo te da a entender algunas de las posibles sabidurías detrás de formas de sufrimiento, como por ejemplo el hecho de que necesitamos de opuestos en este universo para poder tomar decisiones morales, ¿no? لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Pero volviendo a la persona que todavía no sabe eso, no sabe que el Corán es de Dios, hay que decirle a esa persona que incluso en ese estado tu argumento es incorrecto, ¿vale? Cuando tú dices si Dios es bueno y todopoderoso, no debería permitir o existir ningún sufrimiento, no es necesariamente cierto, ¿vale? Es decir, hay otras opciones. Es posible que se permita esto con un objetivo final. Podemos debatir si nos gusta, si no nos gusta, pero tu argumento es un argumento basado en ignorancia. Como desconozco las posibles beneficios de algo, tengo prueba de que no existen beneficios. Eso es un argumento en base a ignorancia. No puedes usar tu ignorancia de algo como base para argumentar. Así que en conclusión, el argumento de que la existencia del sufrimiento menoscaba, ¿no?, la existencia de un Dios creador que pueda ser bueno y todopoderoso, no es un argumento... su conclusión no es correcta, ¿vale? El argumento es válido, ¿no? Veo sufrimiento si Dios es bueno y todopoderoso, pero la conclusión no es correcta porque hay otras posibilidades, como he demostrado. Estas son esas pequeñas cosas de razonamiento y de la creación de argumentos que a veces son difíciles de detectar. Por eso creo que es importante que desarrollemos la capacidad de analizar argumentos y detectar dónde están estas pequeñas lagunas. E insisto, si tienes curiosidad por saber, oye, yo sé detectar argumentos falsos o no, haz clic en el enlace que hay debajo de este vídeo, donde he puesto un test que tú mismo puedes hacer, te llevará un minuto, para ver si tienes buenas aptitudes en este terreno, y después de terminar el test te doy acceso a una clase abierta sobre pensamiento crítico en el Corán. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Wassalamu alaikum, un saludo de paz.